También un poco. Nada de lo que dije. Nada. Pero entonces ya estamos en afuera. Ah, ok. Bueno, pues otra vez, muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Layú. Estamos aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es un gusto contar con la presencia de las personas de manera presencial y también de manera virtual. Este es el Seminario Institucional de Control e Investigación en Cáncer. El día de hoy tenemos a la doctora Liliana Gómez, quien nos presentará el trabajo que ha estado realizando en la Corte de Maestras en la identificación de casos de cáncer de mama. La doctora Gómez tiene un doctorado en genética humana por la Universidad de Guadalajara y hizo un postdoc en el Instituto Nacional de Cancerología y ha dedicado una buena parte de los últimos 10 años a hacer investigación en la epidemiología molecular del cáncer de mama en México. Ella es SNI nivel 1 y bueno, pues realmente muchísimas gracias por preparar esta presentación. Como recordatorio, este seminario es un seminario que realizamos una vez al mes, en donde tratamos de invitar a ponentes que nos hablen tanto de políticas de prevención y control de cáncer y medidas para la salud pública que aminoren la carga de cáncer en México y en nuestra región, pero también nos gusta traer a personas que están haciendo investigación para que nos muestren la investigación que están haciendo en ese momento y puedan también, en cierta forma, recibir retroalimentación del trabajo que están realizando. Entonces, muchísimas gracias, doctora Gómez. Le cedo el estrado. Hola, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la invitación. Y como dice el doctor Martín, el día de hoy me gustaría platicarles sobre lo que hemos estado trabajando un gran equipo dentro de Esmaestras para poder tener por fin los casos incidentes de cáncer de mama en la Corte. La historia que les voy a platicar el día de hoy es pues una historia de amor por la investigación, de mucho compromiso de un gran número de personas. Conocemos que las cortes de cáncer, permítame un segundo, ¿puedo cambiarlo? Perdón. Bueno, las cortes de cáncer sabemos son importantísimas y han sido importantes a lo largo de la investigación en salud pública porque nos permiten conocer factores de riesgo, estimar incidencia, riesgo y exposición a diversos factores, tanto ambientales, del estilo de vida, factores genéticos. Existen muchas cortes en el mundo, grandes cortes en el mundo, sin embargo, la Cortes Maestras es la corte más grande de América Latina con seguimiento activo. El tamaño de Esmaestras, que es de 115,306 participantes, es un tamaño lo suficientemente grande para que podamos calcular incidencia de cáncer en la región. Sin embargo, las cortes epidemiológicas grandes tienen retos que son muy importantes. El primero de estos retos tiene que ver con el gran costo que representa seguir a 100,000, 200,000 personas a lo largo de muchos años. Los costos en el seguimiento activo son muy altos porque generalmente tienen que enviarse los cuestionarios de seguimiento directamente a las participantes. Existen otras estrategias que diversas cortes en el mundo han utilizado para hacer este seguimiento, que son basados en bases de datos, es decir, un seguimiento pasivo.
A diferencia de otras cohortes del mundo, principalmente en Europa y en los Estados Unidos, en México no tenemos un registro nacional de cáncer. Entonces, para las cohortes del mundo, el gold estándar o la forma en la que se confirman y se identifican los casos incidentes es a través de los registros poblacionales de cáncer. Aquí podemos ver lo que les platiqué hace un momento. Estas son las cohortes que participan en el consorcio de cohortes de cáncer. Podemos ver que hay 49 cohortes en los Estados Unidos, 16 europeas y 8 cohortes asiáticas y 2 cohortes que tienen participación de Norteamérica y Australia. Maestras es la única cohorte de América Latina. Somos participantes de este consorcio. Y en términos numéricos representamos la población más grande de personas hispanas y latinoamericanas. Existen algunas otras cohortes que tienen, por ejemplo, mexicoamericanos, pero vamos, esta es la cohorte de hispanos más grande de Estados Unidos, perdón, de América Latina. El estudio de salud de las maestras es un estudio que los investigadores que iniciaron hace 17 años decidieron tomar algunas decisiones de la población de estudio que permiten afrontar los retos que implican las cohortes, las grandes cohortes a largo plazo. La primera es que decidieron tener maestras como una población de estudio, y el hecho de que se hayan incluido maestras como población de estudio da o facilita el seguimiento a largo plazo. En primer lugar, porque tienen estabilidad laboral, y esto significa que los cuestionarios pueden ser enviados a las escuelas cada ciclo de seguimiento, con poca movilidad de las maestras en estados de la República. Además, las maestras están cubiertas por servicios de seguridad social que dan servicios médicos y de pensiones, además de otras prestaciones económicas. Y también sabemos que estas instituciones de prestaciones de servicios de salud y económicas tienen registros electrónicos de las personas derechohabientes. Además que gracias a la Ley General de Salud se sabe o tenemos acceso a los datos de salud de diversas bases de datos. Entonces, las participantes de maestras básicamente pertenecen o reciben servicios de salud de 3 grandes grupos. El 80% de las maestras está cubierta por el ISSSTE, el 12% por el IMSS, y el resto está cubierta por prestadores de salud locales estatales. Ahora, la cohortes maestras comenzó entre los años 2006-2008 en 12 estados de la República que son culturalmente diversos. Las participantes de este estudio eran participantes del programa de carrera magisterial, un programa que hoy en día no existe o fue modificado. Sin embargo, este programa permite o incentiva la permanencia, tenía algunos incentivos económicos, pero además las participantes tenían la experiencia de llenado de cuestionarios, pues de autollenado. Entonces, esto facilitó que pudieran también llenar el cuestionario de maestras, que tiene un diseño similar. Las participantes tenían una edad mayor o igual a 25 años de edad al momento de el inicio del estudio, y la tasa de respuesta en promedio fue del 64%. Las características basales de las participantes, bueno, tienen una edad media de 43 años, el 8% habla una lengua indígena, el 70% estaba en premenopausia al inicio del estudio, el 23% fumaba o en ese momento o había fumado con anterioridad, el 65% de las participantes tenía sobrepeso u obesidad, y de enfermedades prevalentes, por cada 1000 participantes, 4.4 reportaron tener diabetes, 11 hipertensión y 6 cáncer de mama. Ahora, la cohorte tiene una gran cantidad de datos disponibles. Tenemos la cohorte observacional con 115,000 participantes, que tiene mucha información sobre la historia reproductiva, dieta, actividad física, sueño, medidas antropométricas, síntomas depresivos y una gran cantidad de condiciones médicas como cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera. Y además tenemos información de geolocalización de casa y trabajo de una gran proporción de las participantes. Además, se hizo una subcohorte clínica con 5,000
600 participantes. De estas se tomaron distintos tipos de muestra biológica, como orina, suero, sangre, pelo. Se hicieron además medidas antropométricas, densidad mamográfica, ósea y demás medidas con mucha precisión. El biobanco tiene un repositorio institucional y tenemos una colaboración en Nuevo León también, donde hay parte de este repositorio, y se han validado distintos autorreportes como antropometría, actividad física, ansiedad, depresión, hipertensión y diabetes. Ahora, principalmente esta cohorte es una cohorte viva, una cohorte activa. Entonces, el seguimiento activo se realiza a través de de cuestionarios de autorreporte en 3 modalidades: papel, en línea y cuestionario telefónico. El cuestionario en papel es un cuestionario que se envía a las escuelas, es un cuestionario largo sobre exposiciones y desenlaces. El cuestionario en línea tiene 2 modalidades: un cuestionario corto, que es igual al que se envía en papel, y un cuestionario largo, igual que en el papel, y uno corto que tiene solamente preguntas sobre desenlaces. Finalmente, se implementó también en la cohorte una aplicación de cuestionario telefónico. El cuestionario telefónico tiene una serie de preguntas, es un cuestionario corto, principalmente sobre desenlaces. Si las participantes no quieren responder, se les hace solo 2 preguntas: si han sido diagnosticadas con cáncer y qué tipo de cáncer han recibido el diagnóstico. A 17 años de seguimiento, hemos tenido 3 ciclos de seguimiento. Actualmente estamos cursando el 3er ciclo de seguimiento. Durante el primer ciclo de seguimiento hubo una tasa de respuesta del 83%, el segundo ciclo de seguimiento tuvo una tasa del 63%. Parte de lo que explica la disminución en esta tasa es que se atravesó la pandemia, entonces las escuelas estaban cerradas y muchas no pudieron recibir los paquetes de cuestionarios. Ahora, el estatus actual de las participantes es importante en términos del seguimiento. El 57% de las participantes siguen activas, es decir, siguen en las escuelas y es posible hacer el seguimiento a través de los cuestionarios en papel. El 32% de las participantes ya están jubiladas y el 9% tiene otro estatus, por ejemplo, que tiene una licencia. Hemos identificado que 2% de las participantes han fallecido. Ahora, el seguimiento pasivo de bases de datos para nosotros es muy importante y mientras la cohorte envejece es cada vez más importante. Entonces, tenemos como 3 grupos o grandes grupos de bases de datos. El primero son los registros de empleador, que nos dan información de contacto, estatus vital y si la participante es activa o jubilada. Tenemos también acceso a registros poblacionales de mortalidad y de cáncer y registros electrónicos y médico-administrativos de las instituciones que proveen atención a las participantes. Ahora, siendo específico con cáncer, cuando empecé a trabajar con Martín, el mantra con el que trabajamos siempre fue: no puedes decir que tienes una cohorte de cáncer si no tienes los casos de cáncer. Entonces, durante los últimos 4 años, los esfuerzos se han enfocado en la identificación, confirmación y validación de los procesos para confirmar los casos de cáncer. Este proyecto, esta iniciativa fue financiada por el American Institute for Cancer Research y tenemos financiamiento que finaliza este año. Por supuesto, para poder hacer los análisis de estilo de vida y cáncer de mama, necesitábamos primero identificar y confirmar los casos de cáncer. Entonces, se hizo un cálculo antes de comenzar con el proceso de confirmación sobre cuál es el número de casos esperados para 2019, que es la fecha que decidimos de corte, de acuerdo a la incidencia por grupos de edad y la distribución de edad de la cohorte. Estimamos 1,037 casos de cáncer esperados para 2019. 11 años después del seguimiento pudimos confirmar, es decir, tenemos certeza de que a lo que le llamamos caso es un caso, 1,314 casos con una tasa de incidencia cruda de 102 y una tasa estandarizada por edad de 78.4. Para la misma estructura de edad, el GloboCan estima una incidencia de 77.4 para la población mexicana. Ahora, lo primero que hicimos fue cómo definir un caso incidente. Lo primero es, por supuesto, tiene que ser un diagnóstico que tenga una fecha posterior a la respuesta del cuestionario basal. La edad del diagnóstico debe ser mayor a la edad basal y
decidimos una fecha de fin de seguimiento para este grupo el 31 de diciembre de 2019. A priori sabíamos que teníamos varias estrategias para identificar estos casos. A través del seguimiento activo tenemos el autorreporte en los cuestionarios de seguimiento y además tenemos un cuestionario complementario que en línea se abre inmediatamente cuando se responde a haber tenido cáncer de mama u otro cáncer. Tenemos también durante los primeros ciclos de seguimiento, cuando se recibían los cuestionarios, se enviaba un cuestionario de confirmación en papel a quien reportaba tener cáncer. Y además sabemos que, intuíamos que podíamos confirmar casos de cáncer a través de bases clínico-administrativas y, por supuesto, con los registros poblacionales. Entonces, el seguimiento activo básicamente tiene estos dos pasos. En los cuestionarios de seguimiento, la pregunta que se hace es, ¿le ha diagnosticado un médico cáncer de mama? Si la participante responde que sí, tiene algunas preguntas adicionales que nos permiten distinguir con mayor claridad si es un caso incidente o prevalente. Se pregunta la edad del diagnóstico y si el diagnóstico fue hace menos de 6 años, de 6 a 10 años o más de 10 años. A través de este proceso identificamos 624 casos. Ahora, cuando la paciente contesta que sí tiene cáncer de mama, el cuestionario de confirmación pregunta nuevamente si ha sido diagnosticada por un médico con cáncer de mama y después hace preguntas sobre el tipo, la edad, la fecha de diagnóstico, la etapa clínica, tipo histológico, es decir, el cuestionario de confirmación nos permite tener más información clínica del caso. De los 624 casos que reportan que sí tuvieron un diagnóstico de cáncer en el cuestionario de seguimiento, el 75% pudieron ser confirmados, el 50% tiene más de un medio de confirmación, es decir, nos contestan al cuestionario de confirmación y además las encontramos en bases de datos, y el 20% nos ha enviado una copia del reporte histológico de su cáncer. Ahora, el seguimiento pasivo, como les decía, es muy importante para confirmar los casos. Entonces, el primer paso para poder hacerlo correctamente es que los identificadores para vinculación de bases de datos sean correctos. Entonces, se ha hecho mucho trabajo en la Corte para tener identificadores validados de RFC y CURP, que son los principales pues, identificadores para la vinculación. Estimamos además que con los registros poblacionales y los registros electrónicos médico-administrativos tendríamos una cobertura del 94% de la Corte. Ahora, los identificadores para vinculación es algo que ha cambiado a lo largo del tiempo en ESMAESTRAS. Cuando el estudio inició, menos del 5% de las participantes tenían asignado un CURP en nuestra base de datos y las maestras se identificaban principalmente por RFC sin homoclave. A lo largo del tiempo, el equipo de Antonio ha trabajado arduamente para poder validar estos identificadores, cruzando bases de datos, recibiendo información de los empleadores, de RENAPO, y actualmente contamos con el CURP del 96% de las participantes, el RFC del 100% y la validación de esta información está en el 85% de las participantes. Ahora, hay una metodología estandarizada para el cruce de bases de datos. Adrián Cortés y Marion, que son parte del equipo de ESMAESTRAS, han trabajado mucho en esta parte. Entonces, primero lo que se hace es explorar la estructura de la base de datos con la que vamos a cruzar, porque cada base de datos del IMSS, del ISSSTE, si es de medicamentos, que ahorita les voy a dar más detalle, tiene una estructura distinta, identificadores diferentes. Entonces, generalmente utilizamos RFC CURP y hacemos una validación con nombre completo, si tiene 2 nombres, los 2 apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento. Se hace primero una identificación o cruce de pares perfectos y después se hace un cruce probabilístico con el programa Link Plus, que es un programa que está desarrollado específicamente para hacer cruces con registros de cáncer. Finalmente, cada match que ocurre entre las bases que vinculamos y la base de datos de ESMAESTRAS se hace una revisión manual. Ahora, voy a dar un poco de detalles sobre los
las bases de datos que hemos utilizado para hacer este cruce. Hablando de registros poblacionales, la Red Nacional de Registros de Cáncer, que fue un proyecto que duró poco, digamos, agrupa registros estatales y municipales de cáncer. Esta red de registros en realidad es la más completa, la que brinda mayor cantidad de información, nos permite hacer el cruce de bases de datos a través del CURP y además de variables sociodemográficas nos da información tumoral completa, incluye algunas variables de tratamiento e incluso el estatus vital. Entonces permite hacer un seguimiento de las pacientes o de las personas diagnosticadas. En el momento en que hicimos el cruce de la base de datos, este registro cubría el 11% de las participantes de maestras y aproximadamente 15 millones de mexicanos. ¿Cuál es la limitación? La baja cobertura, es decir, solamente cubría 11% y es una infraestructura que pues por el momento no está disponible para hacer el cruce de datos con toda la información agrupada. Ahora, también utilizamos el Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones o SED. Desde el inicio de la Corte hasta 2021 es un registro poblacional de defunción. Nos permite hacer el cruce con el identificador del CURP, nos da causa básica y causas adicionales de muerte, entonces allí hemos podido identificar los casos de la Corte que han muerto por cáncer de mama, tiene una cobertura del 100% para maestras. La limitación que podemos observar en esta base de datos es que nos permite identificar casos probablemente en etapas avanzadas, es decir, pues aquellos que tienen mayor probabilidad de morir, no cuenta con información clínica de ningún tipo, solamente el diagnóstico de cáncer de mama, pero nos permite distinguir más de eso. Y sin embargo es una base de datos que ha sido validada previamente para su uso y vinculación en maestras. El subsistema automatizado de egresos hospitalarios es una base de datos de la Secretaría de Salud que registra egresos hospitalarios de Secretaría de Salud, nos permite también vincular a través del CURP. La cobertura en maestras de esta base de datos es desconocida. Las limitaciones es que solo identifica una vez más casos que requirieron hospitalización y tampoco nos brinda información clínica. Tanto esta base de datos como la base de datos del SED hemos trabajado en conjunto con el doctor Eugenio Hernández y su equipo de la Unidad de Inteligencia en Salud Pública del Instituto. El registro de incapacidades temporales del IMSS. El IMSS brinda atención médica al 12% de las participantes de maestras. Hemos hecho esta vinculación entre 2007 y 2019. A través, todas las vinculaciones que hemos hecho se han establecido convenios de colaboración con las instituciones. También el doctor Mauricio Hernández, como colaborador del estudio, gestionó que pudiéramos hacer este cruce de bases de datos. Las limitaciones es que una vez más, solo identifica casos que requieren una incapacidad médica y tampoco nos brindan mayor información sobre clínica de los tumores. Ahora, maestras, tienes el 8% de las participantes son atendidas por servicios médicos locales. Uno de ellos es el ISTECH, que es un proveedor médico estatal de derechohabientes del estado de Chiapas. Y lo que hicimos con esta base de datos fue hacer un cruce de la base de uso de medicamentos oncológicos que ellos tienen disponible y de radioterapia, además de una base de datos de referencia a tercer nivel. El ISTECH tenía en ese momento un convenio para que si había ciertos tratamientos que sus derechohabientes requieren y no lo tenían, las derivaban a INCAN. Entonces, estas 3 bases de datos fueron las que se vincularon. Se hizo la vinculación con nombre, RFC y CURP. Adicionalmente, de todos los casos vinculados, se revisaron los expedientes clínicos de las pacientes en el ISTECH y el 100% de los casos vinculados se encontró el expediente clínico y contamos con la información clínica de los casos. La cobertura de esta base de datos es del 3%. Las limitaciones, igual que para la mayoría de los casos de este tipo de bases de datos, es que requiere mucho trabajo institucional primero, ya que se trata de bases que las instituciones consideran sensibles, ellos deciden hacer el cruce de la base de datos. Entonces, requieren de
dedicar personal de su hospital para hacer este tipo de procedimientos y eso puede, digamos, hacer un poco lento. Sin embargo, hemos visto que es una colaboración muy exitosa porque para ellos es un proyecto interesante, aprenden la estructura de las bases de datos, Link Plus, y realmente sin la colaboración de los participantes, pues sería muy difícil llevarlo a cabo. Ahora, tenemos también un abordaje de la revisión de expedientes médicos electrónicos. Ahí nos encantaría poder hacer esta vinculación con todos porque tienen mucha información, sin embargo, no ha sido posible con la mayoría de las instituciones, pero con el ISSSTE-Cali ha sido posible. Se hace con los derechohabientes de Baja California. Una vez más, los identificadores son los mismos para las bases anteriores, incluyendo el CURP. Sin embargo, esta sí nos da información clínica completa, fecha de contacto y también tenemos estatus vital. La cobertura en ESMAESTRAS de esta base de datos es del 2% y una vez más, una de las limitaciones es que requiere muchas horas de trabajo por parte de la institución. Ahora, un hito en ESMAESTRAS y una colaboración que ha sido muy virtuosa es la colaboración con el ISSSTE. En julio del 2023 se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el ISSSTE, específicamente para la investigación y prevención de cáncer de mama, muy empujado por actores institucionales, entre ellos el doctor Martín Layú. Esta es una colaboración estratégica para ESMAESTRAS, por supuesto, porque significa que tendríamos información de la institución que cubre al 80% de las participantes. Y por otro lado, para el ISSSTE, ya que no tienen un registro de cáncer, ellos consideran que es muy importante estimar la carga de la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta estas dos necesidades, trabajamos en un algoritmo para el uso de bases de datos para la estimación de incidencia y prevalencia de casos en el ISSSTE. Entonces, este enfoque estructurado para la identificación de casos de cáncer de mama tuvo básicamente 6 pasos. Primero, identificar qué bases de datos estaban disponibles, cuál es la información y estructura, la descripción de la cobertura de estas bases de datos en primer, segundo y tercer nivel de atención, la selección de procedimientos médicos que pueden ser informativos para identificar casos de cáncer de mama y lo mismo para tratamientos oncológicos que pudieran ser específicos, la preparación y cruce de diversas bases de datos y finalmente un análisis de desempeño y un ajuste de la estrategia. Tenemos muchos colaboradores dentro del ISSSTE, pero me gustaría mencionar a 3, la doctora Aurerazo, que estuvo trabajando con nosotros desde 2019, y Alberto Medina y la doctora Patricia Pérez, que son personal interno del ISSSTE, quienes nos han ayudado a hacer este proceso muchísimo más claro. Ahora, hablando de las fuentes de identificación. Básicamente hay 2 sistemas a través de los cuales consideramos que podíamos tener información que nos permitiera confirmar casos. Uno es el Sistema Médico Financiero, o SIMEF, y otro es el Sistema Integral de Abasto de Medicamentos, o SIAM. Del Sistema Médico Financiero seleccionamos en un principio 2 bases de datos, la de alta hospitalaria y la de consultas médicas. La de alta hospitalaria permite registrar hasta 5 diagnósticos y esta la llena el médico tratante. La de consultas médicas también llena esta base de datos el médico tratante y requiere de un diagnóstico. Ahora, ambos sistemas nos permiten hacer la vinculación por RFC, nombres, la fecha de la consulta, diagnóstico o procedimiento que hayan tenido y hay una lista estandarizada de procedimientos CIE9 de los cuales se seleccionó aquellos que son específicos para cáncer de mama y este llenado de información y estas bases de datos tienen auditorías mensuales, lo cual puede, de alguna manera, es un control de calidad y asegurar que se esté llenando la información y además sea de forma correcta. El Sistema Integral de Abasto de Medicamentos tiene códigos de medicamentos de todo tipo. En este caso, se seleccionaron 16 medicamentos específicos de cáncer de mama que estaban en la lista y esta información lo llena el especialista de farmacia. Y esto fue como el análisis primario que la parte del primer algoritmo. Después
supimos o vimos que había bases de datos de quimioterapia específica, radioterapia y resultados de mamografía, y los integramos en un análisis secundario y ahorita voy a mostrarles lo que identificamos. Entonces, en términos de cobertura, lo que podemos ver entre 2006 y 2019, que son las fechas que consideramos para el seguimiento de maestras, como podrán ver, dependiendo, bueno, tenemos tres grandes tipos de bases de datos: egresos hospitalarios, consultas y medicamentos oncológicos. La cobertura era distinta para ambas a lo largo del tiempo, pero como pueden ver la flecha, conforme fueron pasando los años, esta cobertura o este reporte por parte de las instituciones de segundo y tercer nivel fue aumentando con el tiempo. La cobertura de medicamentos oncológicos es un trabajo que tenemos en proceso, pero básicamente lo que podemos ver es que las altas de hospitalizaciones están cubiertas al 100% en los servicios de tercer nivel y el registro de citas médicas a un 97%. Para las bases de datos que les llamamos secundarias, es decir, mamografía, radioterapia y quimioterapia, tenemos 60% en segundo nivel para mamografía, 90% en tercer nivel para radioterapia y 83% para quimioterapia. Ahora, a priori sabíamos que era posible que estas bases de datos tuvieran alguna discordancia. ¿Por qué? Porque básicamente podemos clasificar a las derechohabientes del IMSS en 4 grupos. El primero, aquellas que son usuarias solo para diagnóstico o para incapacidad médica. Este grupo lo encontraríamos en las citas médicas, nada más, porque no fueron usuarias para ningún otro procedimiento. Tenemos otro grupo que son usuarias para tratamiento de quimioterapia y un tercer grupo que son usuarias para cirugía. Sabemos que va a haber, se van a sobrelapar estas bases de datos, pero también por el origen de las bases sabemos que podría haber alguna discordancia. Y pues también tenemos un grupo de no usuarias, son derechohabientes, pero deciden no acudir por ninguna razón a lista, entonces ese grupo no lo podríamos observar. Entonces, el algoritmo inicial que se propuso para la identificación de casos fue primero utilizar la base de datos de egresos hospitalarios y la de citas médicas, que incluyó incapacidades médicas y más o igual a 3 consultas en tercer nivel de atención, más radioterapia, quimioterapia y una mamografía con BIRATS 4. Y además la del CIAM con medicamentos específicos para cáncer de mama. Después se comparó la concordancia y discordancia entre las estrategias y se muestraron aleatoriamente 50 casos discordantes para identificar cuál podría ser la fuente de esta discordancia. Después se realizó un muestreo al azar para evaluar el desempeño de las estrategias y una revisión manual de los registros y bueno, calculamos el valor predictivo positivo, la sensibilidad y la especificidad, y volvimos a hacer un ajuste de la estrategia para mejorar la sensibilidad. Entonces, al inicio, digamos, con la primera estrategia, la discordancia no hipotética, pero la real, la podemos observar aquí con el estadístico CAPA. Entonces, básicamente en donde vemos mayor discordancia es entre los egresos hospitalarios y el tratamiento, y aún mayor entre el tratamiento contra las citas médicas. O sea, esto nos hizo pensar que las estrategias deben utilizarse de forma simultánea para hacer la identificación de los casos. Cuando exploramos las razones de la discordancia, tomamos 50 casos aleatorios de cada uno de los 3 grupos identificados. Vimos que aquellas que solo tienen tratamiento farmacológico, el 78% tiene consultas en segundo y tercer nivel y solo el 8% quimioterapia específica. Aquellos que solo encontramos por consultas, el 40% tenía consultas en primer y segundo nivel y el 88% tenía algún tratamiento con quimioradio o información sobre BIRATS. Y en aquellos que solo tenemos hospitalizaciones, el 78% contaba con consultas en segundo y tercer nivel y muy pocos pacientes tratamiento de quimio y radioterapia. Entonces, para validar esta estrategia, utilizamos información de 100 pacientes identificadas a través de los registros médicos electrónicos del 20 de noviembre. Lo hicimos a través de oncología quirúrgica con el colaborador doctor Pavel Miranda.
Entonces, los casos o los verdaderos positivos fueron mujeres tratadas quirúrgicamente por cáncer de mama de acuerdo al expediente clínico, y los no casos, mujeres tratadas por otro tipo de cáncer. Cuando analizamos la sensibilidad, vemos que tiene un 69%, una especificidad del 98% y un valor predictivo positivo del 97%. Entonces, el objetivo del ajuste del algoritmo fue mejorar la sensibilidad. Lo que se hizo fue ajustar cuáles eran los criterios de consultas médicas y los códigos de procedimiento. Entonces, se agregó el criterio de que tuvieran que ser consultas en tercer nivel o más de 3 en segundo nivel, además del tratamiento y la información de BI-RADS. Y para los códigos de procedimiento, sí en 9 se decidió eliminar todos los procedimientos que no fueran mastectomía, porque nos dimos cuenta que dentro de estos procedimientos se iban algunos como biopsias que requieren hospitalización, pero que no son diagnósticos de cáncer de mama. Entonces, cuando hicimos estas modificaciones, podemos ver que si bien sigue habiendo una discordancia entre el tratamiento y las consultas, la sensibilidad mejora significativamente con un 91%, la especificidad y el valor predictivo positivo se conserva. Ahora, las fortalezas de hacer esto con el ISSSTE, primero, pues el abordaje estructurado de uso de bases de datos nos permite hacer el cruce a gran escala para identificar casos de cáncer, tiene una alta sensibilidad y esta sensibilidad mejora cuando tenemos casos que son tratados. Ahora, sabemos que algunas de las limitaciones puede ser la subestimación en no usuarias del ISSSTE, incertidumbre sobre la completitud de los registros de las bases de datos y la validez de la herramienta de validación, que en este caso usamos pacientes del 20 de noviembre, puede variar en hospitales distintos del ISSSTE. Finalmente, hasta 2021, tenemos 1,561 casos identificados, de los cuales 1,314 han sido confirmados. Aquí podemos ver una distribución de cuáles han sido las diferentes fuentes de identificación de los casos. Como ven, el seguimiento activo, si bien es menor, sigue siendo importante. Sin embargo, el 83% de los casos que identificamos fueron identificados por bases de datos. Podemos ver aquí cómo se empalman los autorreportes con la identificación en bases de datos. En 385 los encontramos por ambas vías. La fecha de diagnóstico la tenemos para el 100% de los casos confirmados. Algo que es muy importante para hacer análisis más específicos o más detallados es la histología tumoral. Sin embargo, al no tener acceso a los expedientes clínicos es una de las limitaciones que hemos tenido. Los medicamentos oncológicos específicos nos han permitido hacer imputación sobre el tipo tumoral, al menos para receptor de estrógenos positivo y HER2 positivo. Si comparamos cómo nuestros datos de la cohorte en términos de cruce de bases de datos e incidencia, podemos ver que nuestros resultados se parecen mucho a lo que han hecho otras cohortes cuando utilizan bases de datos de mortalidad y registros poblacionales de cáncer. Lo que reportan hay variabilidad dependiendo de qué tan común o raro es el cáncer, pero más o menos los valores de identificación de casos van entre el 63 y 89% de los casos. Nosotros estamos en 83%. Ahora, el trabajo en marcha, todo el tiempo tenemos cuestionario de confirmación en línea de los casos nuevos que se van reportando. Tenemos también en marcha la búsqueda de información clínica y el refinamiento de la imputación del subtipo tumoral de acuerdo al tratamiento. Y bueno, hemos trabajado también en un modelo de predicción de la edad de menopausia natural. En la cohorte, el 80% de las participantes eran premenopáusicas al inicio. Y en este momento, la cohorte tiene una mediana de edad de 50 años, es decir, la mayoría se encuentra en post o perimenopausia. Entonces, al igual que otras cohortes, el estatus de menopausia ha sido algo difícil para identificar y la edad de menopausia también, principalmente porque las participantes muchas no han podido identificar si ya se encuentran en la pre o postmenopausia. Entonces, este modelo de
predicción de edad creemos que puede ser útil para la corte. Algunas lecciones aprendidas, bueno, el seguimiento pasivo a través de registros electrónicos, médicos y administrativos tiene alta sensibilidad y especificidad para identificación de casos de cáncer en las maestras. Es definitivamente una estrategia menos costosa comparada con el seguimiento activo y es muy importante conforme la corte envejece y las maestras se van jubilando. La integración de un equipo clínico y administrativo de las instituciones mejora el uso de las bases de datos y la interpretación de cómo están estructuradas. Y los convenios de colaboración entre el instituto y los proveedores de salud médica es muy útil para nosotros y para las instituciones. Las limitaciones, bueno, la cobertura por base de datos la estimamos en un 94%, sin embargo, desconocemos cuál sería la proporción de no usuarias de sistemas de salud públicos. Tenemos algunas limitaciones para hacer análisis de supervivencia y de subtipos tumorales debido a la naturaleza de bases de datos que dan poca información tumoral y no dan información sobre etapa clínica, excepto por el registro de cáncer y los expedientes clínicos. Creemos que tenemos oportunidades para ampliar la información de bases de datos del IMSS, porque ahorita nada más tenemos incapacidades médicas, pero creemos que podemos, en colaboración con el IMSS, desarrollar una estrategia similar al ISSSTE. Es importante los convenios de colaboración. Creo que la parte más lenta del proceso ha sido la firma de los convenios de colaboración. Entonces, aún tenemos algunos convenios de colaboración pendientes que creemos que podrían ampliar nuestra cobertura. Y pues la implementación de resultados de investigación para la prevención y la atención clínica ha sido una puerta de oportunidad que ha sido muy clara en la colaboración con las instituciones. Finalmente, pues establecimos la metodología para la identificación de casos de cáncer en la cohorte más grande de Latinoamérica. Específicamente en cáncer de mama tenemos algunos análisis en curso, análisis de factores reproductivos, estilo de vida y riesgo de cáncer de mama. Tenemos también un proyecto de predicción de riesgo de cáncer de mama, el desarrollo de una calculadora de riesgo que solamente se puede validar en estudios de cohorte. Tenemos también la participación en el consorcio de cohortes en cáncer de mama premenopáusico, cohortes de hispanos y modelos de predicción y georreferenciación. Y estamos en el proceso de replicar la metodología que hemos desarrollado para confirmar otros tipos de cáncer. Actualmente tenemos un proyecto financiado de cáncer de ovario, entonces vamos a hacer la réplica de los métodos. Para finalizar, me gustaría dar una descripción rápida de el análisis de factores reproductivos. Entonces podemos ver que se hizo un análisis basal con un seguimiento a 11 años para ver incidencia de cáncer de mama. Entonces, la edad promedio basal de las participantes era de 42.6 años. Al final del seguimiento, es decir, al 31 de diciembre de 2019, era de 53.8. El 14% tenía historia de enfermedad benigna de la mama, el 4.9% historia familiar de cáncer de mama. El estatus de menopausia al inicio, de premenopausia, perdón, era del 80%, la edad promedio de menarca de 12.6 años, el 83% había tenido hijos y la edad promedio del primer embarazo era de, esa creo que está mal, pero de 25 años. Y podemos aquí ver algunas, el cálculo de riesgo ajustado por edad. Entonces podemos ver que los factores reproductivos en general se distribuyen de acuerdo a lo que esperamos y lo que se ha visto en otras cohortes y en estudios de casos y controles en México. Podemos ver que la edad de la menarca, conforme aumenta, tiene una tendencia a la disminución de riesgo. La edad de la menopausia también tiene una tendencia a aumentar el riesgo por cada año que aumenta. La paridad también parece tener una tendencia a la protección y podemos ver que la edad de primer embarazo también muestra una tendencia entre menores la edad, es menor el riesgo. Ahora, finalmente, también analizamos el periodo entre la menarca y la edad del primer embarazo. Podemos ver que más de 8 años entre la menarca y el primer embarazo es un factor de riesgo. También podemos observar una tendencia entre el número de embarazos y una disminución
de riesgo, igual para lactancia. La Cortes Maestras tiene algo particular y es que tenemos una proporción importante de participantes que lactaron durante un periodo largo de tiempo, entonces podemos ver aquí que a mayor tiempo de lactancia hay una tendencia a la disminución de riesgo y también se ve una tendencia en el uso de anticonceptivos hormonales. Pues aquí me gustaría finalizar y pues reconocer y agradecer a la enorme cantidad de personas que han colaborado con nosotros y pues es todo. Le cedo la palabra a Martín. Muchísimas gracias, doctora Gómez, digamos, hacer un recuento de trabajo de mucho tiempo. Aquí también gracias por recordarnos a todos a la doctora Aura Erazo del ISSSTE, que realmente pues, ha sido o fue un gran apoyo. Desafortunadamente la perdimos el año pasado, pero pues digamos, parte de este trabajo es el legado de que nos deja la doctora Erazo de la importancia de vincularnos con el personal clínico y de cómo podemos trabajar juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos unos minutos para preguntas. No sé si hay alguien tenga preguntas. Aquí tengo a la doctora, tengo a una experta, tengo la suerte de tener una experta en cáncer de mama al lado de mí. Muchas gracias, Martín. Realmente no me considero experta, pero sí fui iniciadora de esta corte desde el primer proyecto que sometiste junto con la doctora Romeo a CONACYT. Y me da mucho gusto ver cómo ha avanzado. Definitivamente observo que el trabajo para la identificación de cáncer de mama es lo que ha sido una lucha, creo, titánica, poder confirmar los casos de cáncer de mama por la falta, digamos, de la estrategia administrativa que existe en el país, de no registro de enfermedades, etcétera. Y mis felicitaciones a todo el equipo que ha logrado esta confirmación de cáncer de mama. Hay más casos de lo que ustedes preveían que se pudieran confirmar, lo cual nos habla de un efecto que se está viendo en las tendencias de cáncer de mama en general en el país, que está aumentando. Entonces hay mucho por lo cual investigar y buscar información para ver qué puede estar relacionado, que pueden ser muchas causas. El cáncer de mama sus causas es una caja negra y mientras investigas más cáncer de mama te das cuenta que todo te da cáncer de mama. Entonces, muchas felicidades, Martín. Bueno, estas felicidades como digo, a todo el equipo y al Instituto Nacional de Salud Pública que ha apoyado sin parar esta iniciativa. Tenemos una pregunta de la doctora Gabriela Torres. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. No, nada más felicitar y pues esos últimos resultados que son muy congruentes con la literatura, pues validan todo el trabajo que han realizado y pues bueno, ya todo lo que venga pues va a ser pues novedoso y pues felicidades por todo este trabajo. Pues gracias, doctora Torres. Una de las cosas que nos ponía muy nervioso, o sea, pues hacemos todo este trabajo y luego vemos la relación con los factores reproductivos y si no veíamos nada nos vamos a poner a llorar, ¿no? Entonces sí, efectivamente creo que aquí en términos de la visión y quizá la doctora Gómez nos puede dar un poco más. Creo que una parte muy importante es la validez externa digamos, los resultados. Dicho eso, creo, y aquí es donde van a venir, pues, digamos, la experiencia, tanto clínica como la experiencia epidemiológica, que se ha acumulado aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, pues de saber si algunos de estos factores, reproductivos, pues, son distintos en términos de su magnitud y de su relevancia en nuestra población. Porque si bien utilizamos, como dices, lo que vemos es una forma de entender la validez externa, pues puede ser también que nuestra población pues sea diferente. Y esta es la primera vez que pues digamos,
ya se ha hecho en estudios de casos y controles, y quizá para factores reproductivos no lo sea tan importante, pero para otros factores igual y sí podemos ver pues relaciones o una magnitud distinta a la observada en otras poblaciones. Entonces, quizá aquí me dirijo a la pregunta un poco a la doctora Gómez. Digamos, en términos de lo que sabemos de las características de las maestras y de la población mexicana, ¿dónde cree que puede haber, digamos, diferencias con respecto a otras poblaciones? ¿Cuáles son algunas de las cosas que sabemos pueden ser distintas y que quizá podemos trabajar tanto en población mexicana como en poblaciones de mujeres de origen hispánico? Ujú. Sí, en términos, si comparamos factores reproductivos en la cohorte con los factores reproductivos y su distribución en la población mexicana, que lo hemos hecho, para la única que identificamos una diferencia, que ahorita no puedo decir si es una diferencia en una magnitud significativa, pero es la edad del primer embarazo. O sea, las maestras son mujeres con un nivel de estudio mayor al promedio de las mujeres mexicanas. Entonces, este puede ser digamos, algo que esté llevando o conduciendo a que la edad del primer embarazo sea mayor. Por ejemplo, si no recuerdo mal, y si no, doctora Gaby, corríjame, en el estudio de casos y controles es como 21 años la edad del primer embarazo, nosotros tenemos 25 años, entonces creo que ese es uno de los factores que podría ser importante. En términos de edad de la menarca, de la menopausia, del número de hijos y del tiempo de lactancia, son factores que no hemos visto que se comporten muy diferentes a la población mexicana. Ahora, si comparamos nuestra población con la población de otras cohortes, definitivamente el número de hijos es distinto, la edad de diagnóstico del cáncer de mama es más joven, aproximadamente 8 años menos en promedio. La edad de la menopausia también podemos observar una diferencia en términos de promedio. En la población de maestras es de 47.6 años. Para México es igual, o sea, 47, 48 años. Sin embargo, para cohortes de Norteamérica o de Europa, la edad de la menopausia es alrededor de los 55 años. Entonces, creo que esos factores de riesgo reproductivo se comportan de manera diferente y en ese sentido es que podríamos compararnos o ser diferente a ellos. Yo creo que también esta corte podría ayudarnos a evidenciar cómo va evolucionando la distribución de los factores de riesgo entre las diferentes cortes de nacimiento. O sea, no es lo mismo una mujer que cuando inició la corte tenía 50 años a una mujer que en el 2022 fue la última medición o Ahorita se está llevando a cabo más la o última. menos tenía 50 años. O sea, no nada más los factores reproductivos. Creo que mucho también los factores de alimentación, actividad física, tal vez algunos contaminantes ambientales, habría que ver regiones del país que pudiera haber algunos contaminantes, como la doctora Lisbeth ha estudiado ahí en el norte, podrían estar influenciando, ¿no? Más bien, aparte de la edad, ver la evolución esta de cohorte y periodo. Ujú. Una reflexión que hace ahorita la doctora Angélica Ángeles, y quizás le paso la palabra, pero le paso la palabra haciéndole una pregunta. Ella dice, bueno, esta es una oportunidad cuando tener una corte. Se ha hecho tanto trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública en estudios de casos y controles, que esta pues es quizá la oportunidad para empezar a ver, digamos, sabiendo que siempre se hacían los casos y controles diciendo, bueno, tenemos la limitación de que es un estudio de casos y controles y que querríamos replicar esto en estudios de corte, pues quizá aquí, ya, como comenta en línea la doctora Ángeles, pues aquí es la oportunidad. Pero la pregunta que le haría yo a ella, aquí para la discusión, es si tuviera que hacer una priorización de cosas que vale la pena, digamos, evaluar qué tan reproducibles son los resultados de lo observado en estudios de casos y controles, ¿cuáles serían, digamos, 2 análisis que haría? ¿No? ¿Sí?
¿Ya oyó? Ya le pueden pasar la palabra a la doctora. Ah, qué pena. Pero bueno, creo que esa sería o esto sí es más bien, diría yo, también es una oportunidad para hacer esa reflexión más en grupo, digamos, sobre todo el grupo que ha desarrollado durante los últimos 20 años, digamos, los estudios de casos y controles, ponerse a pensar, digo, no vamos a repetir todo, ¿no? Y todos tenemos tiempo limitado, pero sería interesante decir, oigan, ¿cuáles fueron de aquellos análisis que se han hecho publicados y no publicados? Si es que había algunos resultados que sería interesante replicar para ver, digamos, que sean resultados innovadores no vistos en otras poblaciones o pues resultados inesperados, ¿no? Entonces creo que es una reflexión que podemos hacer. No sé si la doctora Gabriela Torres nos pudiera decir. Y pues sí, yo pienso, digo, se me vienen a la mente dos, que uno es uno que analizó Luisa Sánchez, el de estilos de vida saludable. Digo, creo que ese sería un muy buen ejemplo para replicar. Pues sí, se hizo un índice de estilo de vida saludable que incorporaba la dieta, actividad física, consumo de alcohol y tabaquismo. Y bueno, fue contundente cómo era un factor protector, o sea, este índice. Entonces yo creo que ese sería, valdría la pena replicarlo para, pues sí, incidir en los jóvenes y que vean que, pues sí, el estilo de vida saludable protege sustancialmente contra el cáncer de mama. Y otro que me parece interesante es uno que hicimos sobre consumo de alcohol y consumo de folato en la dieta. Pues sí, vimos que efectivamente el consumo de alcohol incrementa el riesgo, pero no sé si era el tercil o cuartil más alto de consumo de folato en la dieta, hacía que ese efecto del consumo de alcohol se perdiera y fuera mucho más alto en las mujeres que tienen bueno, que estaban en el quintil o cuartil más bajo de consumo de folato, ahí sí el efecto del consumo de alcohol era muy alto. Y otro, pues también es el de diabetes y cáncer de mama, y actividad física. Pudimos observar que las mujeres, bueno, que la diabetes incrementa el riesgo de cáncer de mama, pero las mujeres que son sedentarias, el efecto de diabetes es mucho más alto en relación con el incremento del riesgo de cáncer de mama. Y por el contrario, las mujeres que tienen alta actividad física, pues el efecto de diabetes se pierde. Entonces, pues son datos interesantes de modificación de efecto que creo que valdría la pena replicar. Y nada más para agregar una otra variable tal vez más independiente sería, por ejemplo, un factor protector o de riesgo, depende de cómo se analice y cómo se vea, es la dieta precisamente. Y en los estudios de casos y controles, pues tienes una información, pero siempre queda esa duda de lo que recuerda la mujer de lo que consume realmente, sea lo que consume, o si no hay tal vez alguna causalidad reversa, etcétera. O sea, siempre hay esa incertidumbre con dieta. Creo que un estudio de corte nos permitiría realmente confirmar, si no es que existen ya estudios que lo evidencien, pero aquí en México, cómo el comportamiento de la dieta y además la evolución entre las diferentes cortes de nacimiento va pudiéndose relacionar o no con el cáncer de mama y confirmar lo que se ha encontrado en los estudios de casos y controles. Muchas gracias. Quizá puedes comentar un poco, Liliana, las ideas que tienes de los análisis que ya están en curso digamos, porque sí creo que, digamos, tenemos análisis que tenemos que hacer porque eso le dijimos a la financiadora, pero sí creo que sería muy bueno que, digamos, el personal experto, digamos, del instituto y más allá nos ayude a pensar en, pues, cómo priorizar, porque tenemos del tipo de análisis. Creo que ya hay algunos en curso, estos de estilos de vida, quizá puedes comentar, Liliana. Sí, yo creo que se han mencionado varias cosas que son importantes. La primera es que sería muy útil que nos reuniéramos nuevamente con estos resultados para justamente definir con el grupo de expertos del instituto hacia dónde ir. Ahora, ¿qué análisis se están llevando a cabo en este momento? El grupo de la doctora Gaby Torres con la doctora Angélica van a hacer los análisis de antropometría e incidencia de cáncer de mama.
Estamos trabajando también en el de factores reproductivos. Tenemos otro que es sobre consumo de carbohidratos e incidencia de cáncer de mama, que son los que se han prometido a la financiadora. Por otro lado, hay una alumna de doctorado que está haciendo un análisis justamente sobre índices de estilo de vida. Analiza, por un lado, el estilo de vida propuesto para la prevención de cáncer por la American Institute for Cancer Research y la World Cancer Research Association, y justamente compone un índice que incluye estilo de vida, alimentación, ejercicio. Entonces te va dando un puntaje de acuerdo a cuántas de las recomendaciones cumples. El análisis no está finalizado, pero los resultados preliminares pues indican que hay una disminución de la incidencia conforme más puntos de la recomendación para la prevención del cáncer se cumplen. Tenemos también estos análisis que creo que esta, digamos, es una prioridad, aquellos factores de riesgo que pueden ser útiles para pronóstico, que en general cuando se hacen en población mexicana se utilizan los estimadores para otras poblaciones. Entonces creo que esa es una de nuestras prioridades porque creemos que puede ser muy importante y aplicable a la clínica, pero también porque es parte del interés del ISSSTE, ¿no? Conocer y tener una herramienta que les permita hacer alguna clase de estratificación de riesgo. Y pues yo creo que les puedo mandar un correo electrónico para reunirnos próximamente y platicar sobre cuáles son los análisis que consideran interesantes y cómo podríamos tener liderazgos para estos análisis. Una pregunta logística. ¿Tienen idea de qué porcentaje de la población de casos identificados ya confirmados están en la corte subclínica? Sí, son pocos. Hasta una revisión que se hizo el año pasado, eran alrededor de 114 que se tiene muestras y con consentimiento para hacer análisis, por ejemplo, genómicos, tenemos 89 casos. Entonces, son pocos, pero estos casos nos permiten ya poder colaborar con con Confluence, que es un consorcio de análisis genómicos de cáncer de mama, y con la Geno, que es otro consorcio de cáncer en América Latina. Sin embargo, tiene sus retos, sobre todo los permisos para poder hacer envío y de muestras de más, pero estos son los casos que tenemos identificados hasta el año pasado que tienen muestra. Bueno, pues pues ya estamos en tiempo, estamos pasaditos de tiempo. Pues un agradecimiento a todo el mundo que se conectó, a la doctora Gómez por, digamos, preparar esta presentación y por todo el trabajo que lleva haciendo desde hace ya 5 años, me parece. Casi 5. Casi 5 años. Y bueno, pues muchísimas gracias. Creo que no pudimos responder todas las preguntas que se hicieron, pero sí ya estamos en tiempo. Y bueno, pues les anuncio el próximo seminario. Es un seminario que será el próximo mes, me parece el 6 de diciembre. La presentadora será la doctora Felicia Noll y nos va a hablar un poco de cuál es la visión de, digamos, política de control y prevención para cáncer en el futuro inmediato en México, algunas ideas de qué es lo que tenemos que empezar a hacer. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a todo el mundo que está en línea. Nos vemos el próximo mes. Gracias.